Los invito a compartir la producción audiovisual de la Asociación Herencia Campesina del Quindío, con su marca Herencia 24, una producción audiovisual que nos permite conocer el relevo generacional en el campo, uno de los temas más importantes que merece mayor atención en términos del futuro de la agricultura limpia. Esta asociación fue conformada en el año 2017 con el fin de fomentar el relevo generacional en el campo. No hay jóvenes que crean en este momento en el campo ni en la caficultura. Es aquí donde emprendemos este proyecto en la búsqueda de buscar que los jóvenes permanezcan en el sector rural, pero dándoles un enfoque empresarial. Contamos con un capital semilla, el cual fue usado para la compra de algunas maquinarias y comenzar con el procesamiento de café. Nosotros desde nuestros predios recolectamos todo el café, hacemos una buena selección, el café llega a la planta de procesamiento, se le hace una caracterización al café, empieza todo lo que es el proceso de trilla, selección por mallas, pasa a tostión, selección, empaque y producto terminado. Este trabajo ha sido arduo, difícil, hemos tocado muchas puertas y afortunadamente hemos conseguido el apoyo de otras instituciones con su acompañamiento técnico, logístico y de capitalización, como lo es la Alcaldía de Armenia, la Gobernación del Quindío, el Comité de Cafeteros, la Alcaldía de Calarcá y Prosperidad Social, el cual fue una de las últimas entidades que se vinculó, pero la que más nos ha apoyado en el tema de capitalización. Si pudiera hablar con el presidente, le diría que hay que tener más asociatividad para los jóvenes, darles más confianza en cuanto a las entidades, que nosotros los jóvenes sí podemos aportar ese grano de arena. A continuación, es un placer darle la bienvenida al viceministro de Ordenamiento Ambiental del Territorio del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el doctor Roberto Mario Esmeral Berrío. Bueno, muy buenos días y muchísimas gracias, doctor Grisales, por esta invitación y a la universidad también por permitirnos participar de este evento. Bueno, cuando hablamos precisamente de agricultura sostenible, tenemos, y es algo que desde el Ministerio y desde el Gobierno Nacional hacemos la invitación siempre, es a pensar en el mediano y en el largo plazo. Según la FAO, en el año 2050 vamos a ser alrededor de 10.000 millones de personas y en escenarios de crecimiento medio. Esto va a significar un crecimiento o una demanda adicional del 50% sobre productos agrícolas versus los niveles actuales. Es más, en los últimos años el mercado colombiano de alimentos ha tenido un crecimiento anual del 12%. Esto nos presenta una oportunidad también, pero también unos grandes desafíos, porque a mayor población, obviamente, vamos a tener una mayor presión sobre el uso precisamente del suelo asociado a vivienda y al crecimiento de las ciudades, digamos, en contra precisamente de los usos rurales. Es aquí donde tenemos que empezar a hablar de un tema que es vital y es la seguridad alimentaria. Y es que cuando pensamos normalmente en las ciudades, pensamos solamente en las zonas urbanas y nos olvidamos de las zonas rurales que nos prestan precisamente todos los servicios ecosistémicos y ambientales a las ciudades, pero también nos dejamos de lado todo el tema de seguridad alimentaria. También dejamos de lado un tema que es vital cuando hablamos de agricultura sostenible y de crecimiento sostenible de los territorios, y es la competencia por el uso de los recursos naturales. Ahorita estábamos en rueda de prensa y yo les colocaba un ejemplo de cómo normalmente estamos abocados precisamente a este conflicto por el uso de los recursos, solo que no lo sabemos. Y el director de Sofrucol, que está por ahí, que hizo una presentación muy interesante,
nos hablaba un poco de algo que yo siempre recuerdo a mis alumnos en la universidad, y es que nosotros nos encontramos en una zona tropical, ¿sí? Y estas zonas tropicales son las que son más susceptibles, o sus economías, digamos, se ven más afectadas por los cambios del clima, ¿sí? Y uno de los puntos que yo les contaba es que precisamente nosotros, por estar cerca de la zona del Ecuador, pues nosotros no tenemos estaciones, no tenemos ni verano, ni invierno, ni otoño, ni primavera. Nosotros tenemos épocas de más lluvia y de menos lluvia, ¿sí? Colombia, en el caso colombiano, por ejemplo, la matriz energética depende en su mayor parte de generación hidroeléctrica, depende del agua. Entonces, cuando nos encontramos en esas épocas precisamente de disminución de lluvias, se da un conflicto por el uso del recurso hídrico, ¿sí? Entonces yo les contaba, por ejemplo, hace calor normalmente y la gente empieza a utilizar más ventiladores o aires acondicionados, lo cual genera un mayor uso del recurso hídrico, pero la gente también empieza a bañarse más, y entonces empieza ese mismo conflicto, porque entonces todo el sistema de agua y saneamiento básico requiere más uso de agua, pero a la vez, como está lloviendo menos, el sector agrícola también empieza a necesitar más del recurso hídrico. Entonces, en esos escenarios, por no tener un conocimiento integral del recurso en la región, empezamos a generar presiones sobre los recursos dados nuestros diferentes comportamientos. Cuando nosotros tenemos una visión integral, por ejemplo, aquí en el departamento del Quindío, de cuál es la oferta del recurso hídrico y los usos por diferentes sectores, ante escenarios precisamente como este tipo de límites o de menor acceso al uso del recurso, podríamos tomar decisiones más inteligentes que no afectaran, entre otras cosas, precisamente al sector agrícola. Ahora, este simposio, o sea, habla precisamente de los temas que son vitales para nosotros, que son agricultura orgánica, familiar y comunitaria. Y algo que yo siempre le recuerdo a la gente también que tenemos que recuperar es el poder del mercado. Nosotros, desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, tenemos una dirección que se llama Negocios Verdes y Sostenibles, que busca precisamente promover a nivel nacional, a través de ventanillas que tenemos en nuestras autoridades ambientales regionales y locales, la mayor creación o la certificación de empresas que cada vez sean más verdes y sostenibles. Y me acuerdo precisamente porque yo empecé a trabajar todos los temas de cambio climático hace como unos 18 años, cuando todavía no era tan conocido el tema, y yo me acercaba a los sectores agrícolas. Recuerdo alguna vez me acerqué al sector arroz y dijo: oiga, ustedes tienen que trabajar en temas de cambio climático y empezar a posicionar su negocio como verde y sostenible. ¿Por qué? Porque eso les permitirá en el tiempo no solo mantener los mercados, sino abrir nuevos mercados que cada vez están más interesados y necesitan productos más responsables como el medio ambiente. En su momento, una persona, digamos, de ese sector me dijo: nosotros solo sabemos producir arroz y eso es lo que vamos a trabajar. Pero, ¿qué nos permiten esos negocios verdes y sostenibles? Mantener mercados y generar nuevos mercados. Cuando tú vas a los mercados europeos, muchas veces ves en los productos que tienen sellos relacionados con la huella de carbono o con la huella hídrica, que es precisamente asociado al consumo del agua. Entonces, esos mercados internacionales, ¿qué están premiando? Esos productos que son sostenibles con el medio ambiente, que utilizan menos fertilizantes, que utilizan menos productos químicos, pero que también son amigables precisamente con los recursos naturales. Ustedes saben también que Colombia tiene unos compromisos de reducción de emisiones, y en el caso colombiano, a diferencia del escenario mundial, el uso del suelo y el cambio del uso del suelo son responsables del 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel colombiano. Si nosotros no logramos, por ejemplo, trabajar sobre esos cambios del uso del suelo, y por eso ustedes, la presentación yo la voy pasando ahorita, todavía no he empezado, en temas de reducir la deforestación y tener prácticas más sostenibles, pues no solo no vamos a cumplir, digamos, con nuestras metas de reducción de emisiones, sino que nos vamos a ir cerrando esos mercados. Por eso hablar del tema de fertilizantes o de la huella hídrica, de huella de carbono, son vitales. Muchos de los fertilizantes precisamente son
o generan, digamos, durante su producción óxido nitroso, ¿sí? O liberan, digamos, durante los procesos. El óxido nitroso es un gas de efecto invernadero cuyo potencial de calentamiento es 310 veces las del dióxido de carbono, ¿sí? Esto nos genera oportunidades, por ejemplo, en mercados internacionales de reducciones de gases de efecto invernadero. Yo les contaba también en la rueda de prensa que teníamos ahorita que asociadas, por ejemplo, a esos negocios verdes y sostenibles que estamos impulsando desde el Ministerio, en Colombia tenemos 1.500, y en la pasada Bioexpo que hicimos en Cali hace aproximadamente un mes, llevamos compradores internacionales y compradores nacionales a comprar estos negocios verdes y sostenibles. Los más preparados, digamos, tuvieron unas ruedas internacionales que fueron guiadas por ProColombia, y los que estaban en camino precisamente en convertirse en negocios verdes y sostenibles, ruedas con todos los compradores institucionales, digamos, y las grandes superficies nacionales, que fue guiada precisamente por ProPaís. El tema ¿En qué tenemos que seguir trabajando? Y venimos trabajando con el Ministerio de Agricultura, pero también con las aseguradoras, y tienen que ser también los gremios productores los que avancen en el tema, en seguros paramétricos, en seguros climáticos que permitan que precisamente ante la ocurrencia de eventos hidroclimatológicos extremos, pues no se pierdan las cosechas, o si se pierdan, digamos, se reviertan, digamos, esos recursos, digamos, hacia los productores. Como todos los seguros, entre más gente participa de los seguros, pues obviamente los precios de los seguros bajan. Pero tenemos que empezar a desarrollar precisamente esa cultura de los seguros agroclimáticos. El presidente de la Comisión Quinta también hablaba de algo que es vital, hablaba de los sellos, o de las certificaciones. Nosotros desde el Ministerio tenemos el sello ambiental colombiano, y él hablaba del Rainforest Alliance y los 4C, y son este tipo de, por ejemplo, de prácticas las que nos permiten acceder también a esos mercados internacionales. Nosotros hablaba también de la transformación y de la agregación de valor, y por ejemplo, cuando hablamos de esto, por ejemplo, hablamos de plataformas de logística que nos permitan vender valores agregados más allá de la materia prima. Entonces, un caso muy, muy común en esto es, yo les pongo, aunque está ahí el director de Agricultura, que sabe mucho más que yo del tema, pero por ejemplo el tema de las legumbres. Entonces las legumbres tienen un precio, digamos, y el tema de la intermediación es vital. Los primeros días tiene un valor el kilo, y a medida que van pasando, digamos, va disminuyendo. Pero si por ejemplo yo tengo plataformas, por ejemplo, donde pueda hacer logística y procesos adicionales, como por ejemplo secado de los granos, entonces el precio que se le puede garantizar al usuario final, digamos, puede ser mucho más estable en el tiempo. Y les contaba yo también que desde el gobierno venimos impulsando todo el tema de agricultura por contrato, precisamente para disminuir precisamente esa variación de los precios y asegurar que sean precios competitivos y que garanticen ingresos dignos y constantes precisamente a todo el sector agrícola. También hablaba del esfuerzo que estamos haciendo precisamente desde Colombia Rural para trabajar en vías terciarias que nos permitan disminuir también esos costos de logística. Una de las otras grandes iniciativas que estamos trabajando estamos trabajando con los sectores precisamente de los acuerdos de cero deforestación. ¿Cuáles son los principales motores de deforestación en Colombia? Aquí los tenemos. El primero es la praderización o acaparamiento de tierras, los cultivos de uso ilícito, las infraestructuras, vías y embalses, incendios forestales, la ganadería extensiva y la extracción ilícita de minerales. Sin embargo, cuando hablamos de deforestación, la gente siempre piensa naturalmente en el Amazonas, pero en la región andina, en la región Caribe y en todo el país, digamos, se presentan estos procesos de deforestación. ¿Okay? Nosotros quisimos ya, con todas las políticas que hemos venido desarrollando, ustedes saben que nosotros creamos ya el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación con ALDEP, donde estamos articulados todos los ministerios que podemos, digamos, de alguna manera tenemos implicación sobre el uso del suelo en el territorio, pero también estamos trabajando con la Fiscalía y órganos de control y obviamente con el Ministerio de Defensa en precisamente controlar esos motores de deforestación. Y con respecto hemos bajado 10% la deforestación hasta llegar a 197.000 hectáreas, y este año, digamos, vamos a continuar con esa ruta de disminución de
de hectáreas deforestadas. ¿Cuáles son los impactos positivos del bosque? Por ejemplo, en los temas de ganadería son muchísimos. La primera es la reducción del efecto negativo sobre pastos y animales, variedad de especies arbóreas, mayor capacidad de absorción y retención de la humedad en el suelo. Se aumenta la productividad por cada hectárea, la regulación de flujos de agua y disponibilidad de recursos. En la Amazonía esto disminuye precisamente la reducción de la precipitación, la transpiración, y por eso nosotros, ¿qué estamos trabajando cuando hablamos de ganadería sostenible? Estamos hablando mucho, bueno, además de proyectos de cercas vivas, también de proyectos silvopastoriles, ¿sí? Que es esto básicamente, que nos está mostrando precisamente beneficios. Por eso hemos trabajado, por ejemplo, con Fedegan y con otras asociaciones en desarrollar proyectos, digamos, en todo el territorio nacional asociado al tema. Yo les contaba algo en la rueda de prensa y era que nosotros desde el gobierno nacional por primera vez tenemos un plan nacional de desarrollo que, aunque es a 4 años, tiene una visión de mediano y de largo plazo y está asociada y tiene una visión hacia el año 2030, y por eso está asociado a los objetivos de desarrollo sostenible, con las metas Aichi, con todos los compromisos internacionales y también con las metas de cambio climático. Esto nos permite no solo generar esa visión de largo plazo y pensar en políticas y en acciones de mediano y de largo plazo, sino también nos permite acceder a cooperación internacional que nos permite avanzar en cada uno de los sectores. Y uno de los claros ejemplos de esa cooperación internacional que ve el compromiso es precisamente la declaración conjunta de intenciones que vamos a lanzar ahora precisamente en la COP que se iba a realizar en Chile, pero que ahora se va a realizar en Madrid con la presidencia de Chile, el compromiso de países como Noruega, Alemania y Reino Unido en seguir apoyando al país precisamente por tener estas metas internacionales asociadas al cambio del uso del suelo. Siguiente. El tema para nosotros de la sostenibilidad vital, por eso tenemos en el Plan Nacional de Desarrollo un pacto por la sostenibilidad, que es producir conservando y conservar produciendo, dentro de las metas que incluimos precisamente y que buscamos precisamente el uso de todos los recursos naturales de manera óptima. Podemos encontrar que una de las metas es la implementación de acuerdos cero de deforestación, donde trabajemos de la mano del Ministerio de Ambiente. Ahí hemos trabajado aceite de palma, carne, lácteos, cacao, entre otros, y la idea es seguir trabajando, pero cuando miramos esto, miramos toda la cadena, ¿sí? Y esta parte es vital, porque si no tenemos en cuenta toda la cadena, pues no vamos a lograr la cero deforestación. Y yo les pongo un ejemplo. Y cuando yo les hablaba, o les hablo normalmente a la gente de recuperar el poder del mercado, y yo les hablo siempre que desde el gobierno nacional y también desde el legislativo, digamos, hacemos un esfuerzo por tener una política ambiental muy positiva para el territorio, ejemplar a nivel de la región. Pero si nosotros como ciudadanos no recuperamos el poder del mercado, digamos, y no tomamos acciones inteligentes, pues la política queda en solo palabras. Entonces, cuando hablamos de los acuerdos cero de deforestación, entonces yo siempre pongo 2 ejemplos que son muy tontos. Uno es como cuando uno va a comprar una cama y uno va a un almacén y uno le dice, no, esta cama vale $1.000.000, sí. Y de repente uno se acuerda que hay otra parte donde esa misma cama, digamos, se la venden en $200.000. Entonces uno en ese momento toma la decisión de olvidarse del medio ambiente, porque seguramente donde es más cara tenemos maderas que son certificadas y que son legales, mientras que las otras maderas, obviamente mucho más baratas y de la misma calidad, pues obviamente vienen de prácticas ilegales. Entonces, el poder del mercado y el poder y el empoderarse del medio ambiente significa tomar en cada una de las decisiones de compra, tener en cuenta cómo estoy afectando el medio ambiente. Otro ejemplo tonto que yo siempre les pongo es cuando ustedes van a comprar una lata de atún y hay una que vale 100 pesos menos y otra que vale 100 pesos más, pero una es dolphin free y la otra no, ¿sí? Entonces, cuando yo compro la que vale 100 pesos menos, que no es dolphin free, le estoy diciendo al productor que hace producción limpia, que para mí un delfín o muchos delfines o toda esa biodiversidad marina, 100 pesos son más importantes que mantener toda esa biodiversidad marina. Y empiezan a afectarse los mercados. Entonces, al final, ese buen productor decide, bueno, si el mercado no me premia
esa producción más limpia, pues la dejó de hacer. Entonces, ese poder del mercado lo tenemos los ciudadanos en el día a día con cada una de las decisiones de compra. Déjame solo un minutito más y les cuento en qué más estamos trabajando. Bueno, el director también del Ministerio de Agricultura habló de la definición de la frontera agropecuaria, que trabajamos precisamente con la UPRA. La UPRA es uno de los principales, digamos, instituciones del sector agropecuario, de las que más me gusta a mí. Manejamos entre 18 y 19 variables, digamos, para mirar cuál es el uso óptimo del territorio. Y esta parte es vital. Un problema que tenemos aquí en Colombia es que lo tenemos sobreutilizado para ganadería y subutilizado para agricultura, y no estamos utilizando las tierras de acuerdo con la vocación del uso de la misma. En la UPRA tenemos toda esa información para saber qué podemos producir en cada uno de los territorios, y ellos utilizan 19 variables, incluidas todas las de cambio climático y todas las hidrometeorológicas, y también las del suelo. Entonces, los invito, digamos, a que utilicen la información de la UPRA precisamente en la planificación de ese uso de suelo agrícola como tal. Entonces, bueno, esta frontera agropecuaria la utilizamos precisamente con la información de todas las áreas que eran bosque al año 2010. Entonces ahí también podemos tener información de dónde podemos sembrar y dónde precisamente, si estamos sembrando, estamos acabando el bosque y estamos precisamente presionando esa deforestación, y cuando presionamos, digamos, esa deforestación, pues estamos disminuyendo la oferta de servicios ecosistémicos de las cuales depende toda la vida de nosotros. Pásalo muy rápido, porfa. Otro. Uno de esos acuerdos, por ejemplo, nosotros tenemos un acuerdo, una alianza con el Tropical Forest Alliance. Vean, esto de los acuerdos ceros de deforestación y de la agricultura sostenible es vital. Y vean con quién venimos trabajando a nivel mundial. Y estos son solo de algunos, no solo con todas estas fundaciones internacionales, con organismos multilaterales, sino con todos los grandes compradores precisamente del mercado de agricultura. Entonces, las prácticas sostenibles nos generan esa apertura de esos nuevos mercados y el mantenimiento y la sostenibilidad económica precisamente del sector. Sigue, por favor, la siguiente, más. Bueno. La siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, les mostramos, esta es la de la cadena del aceite en Colombia. Entonces, por ejemplo, trabajamos con empresas compradoras como TIM y con Unilever, que nos garantizan la sostenibilidad. Muchas cuando se habla de, por ejemplo, el aceite de palma, normalmente se hace una visión mundial, y hay muchas, en algunos lugares del mundo se hacen malas prácticas, pero aquí en Colombia nosotros trabajamos, por ejemplo, con los criterios de la RCPO, que es el Roundtable for Sustainable Palm Oil, y mucho del aceite de palma, digamos, que se produce aquí y que normalmente tiene mucha apertura en mercados internacionales, precisamente porque cumple con criterios de sostenibilidad a lo largo precisamente de toda la cadena productiva. Entonces, mientras a nivel mundial se le está cerrando la puerta a muchos productores de aceite de palma, precisamente porque no tienen todos los criterios de sostenibilidad, muchas de las empresas colombianas y de los productores colombianos estar aplicando estos criterios RCPO, no se le están cerrando y se le están abriendo más mercados. Y este es un ejemplo claro donde la sostenibilidad te permite no solo mantener, sino acceder a nuevos mercados internacionales, y con esto a mejores precios. ¿Sí? Pasa la siguiente, por favor. Bueno, esto es lo que hemos venido trabajando, pero quiero mostrarles otros. Por ejemplo, en el tema de cacao, bosques y paz, estamos trabajando con la Federación Nacional de Cacaoteros, con la Casa Luker, precisamente con el World Resource Institute y con The Sustainable Trade Initiative. Y aquí precisamente buscando que esos mercados que generen o que paguen esos valores adicionales cuando tú tienes procesos de producción limpia, justa y sostenible. Así, digamos, yo les voy a dejar la presentación, pero vamos a encontrar para los diferentes sectores que hemos venido trabajando, lácteo,
cárnico, etcétera, buscamos precisamente el tema de la madera legal, que es algo que estamos desarrollando y que es vital y que venimos trabajando con Fedemaderas y con WWF. La idea es seguir trabajando también el tema del café. Yo estoy seguro que ustedes lo saben, pero por ejemplo Agrosavia y el BID, por ejemplo, han venido trabajando los últimos años sobre el genoma del café, precisamente desarrollando o investigando precisamente las librerías genéticas sobre café Caturra y café Colombia, si mal no estoy, para que sean más resilientes a eventos hidroclimatológicos extremos. En Agrosavia van a encontrar mucho del conocimiento necesario para precisamente implementar este tipo de variedades que les permita ser más resilientes, digamos, a los cambios del clima, entre otras cosas. Pero también, por ejemplo, Agrosavia está trabajando en el tema de pasturas. Como ustedes saben, las emisiones asociadas precisamente a temas de ganadería, están asociados precisamente a todo el proceso digestivo, y ese desarrollo de pasturas que se está trabajando con Agrosavia nos permitirá tener precisamente carnes mucho más sostenibles o procesos muchísimo más sostenibles. Les dejo la invitación, porque hace rato me pasé el tiempo, pero la invitación es precisamente a que generemos ese cambio, a tener cada vez más negocios verdes y sostenibles que nos permitan mantener, generar nuevos mercados y tener mejores precios en un escenario donde cada vez más se está ejerciendo presión sobre los recursos naturales y donde cada vez más se va a premiar, digamos, este tipo de productos. Gracias. Presentarles ahora a Rubén Darío Ramírez Giraldo, propietario de la finca La Samaria y de la empresa Café Orgánico del mismo nombre. 10 años de trabajo con proyectos orgánicos, asesor de proyectos de agricultura limpia y... Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Rubén Darío Ramírez Giraldo, cafetero por tradición, dedicado a la caficultura y, como siempre, heredando de nuestros cafeteros los procedimientos en el trabajo de campo. Hace 10 años exactamente, de la mano de la Fundación Futuro Sostenible, de la CRQ, hicimos el cambio y nos dedicamos a trabajar lo que se refiere a la agricultura orgánica. Es un trabajo duro. Si se trabaja con síntesis química es muy duro, y si se trabaja con orgánico es duro. La diferencia es que con el orgánico vamos trabajando hacia el futuro de conservar nuestros suelos, conservar ecosistemas, conservar nosotros mismos nuestra existencia y dejarles algo a las personas que vienen después de nosotros. En La Samaria, finca ubicada en el área rural del municipio de Finlandia, Quindío, venimos trabajando sembrando árboles, análisis de suelos físicos, químicos y biológicos que nos da la seguridad de qué producto podemos utilizar, en qué cantidad debemos de utilizar para poder seguir, primero que todo y esencialmente, arreglando suelos. Los suelos los tenemos devastados y eso es el trabajo que venimos haciendo hace muchos años, seguimos haciéndolo. Nuestros análisis nos muestran que venimos progresando, el progreso es lento. Eso no es de la noche a la mañana que se consigue, pero venimos trabajando fuertemente en eso. De la mano de la Cooperativa de Caficultores del Quindío conseguimos hace un año, ya entramos en el año número 2, la certificación Mayacer, que es la certificación orgánica para poder comercializar el producto y manufacturarlo. Tema que pues en este momento está, como les digo yo, muy crudo todavía, porque la gente no cree, porque la gente le gusta mucho la inmediatez y quieren que todo se resuelva de la noche a la mañana, y esto es de trabajo, vuelvo y les repito, de poder seguir nosotros haciendo lo que venían haciendo nuestros antepasados, como lo decía ahora el señor de Asofrucol, dando las fechas de hace muchos años, cuando muchos de nosotros no habíamos nacido todavía, y en este momento estamos en eso, implementando eso. Yo trabajo café, plátano, productos para coger como maíz, frijol, yuca
y árboles frutales, y estamos sembrando árboles. Hay un tema y es que con los árboles pues se requiere de años. Entonces inicialmente estamos trabajando unos sombríos transitorios, que es el sombrío que lo estamos haciendo con higuerillo. Con el higuerillo nosotros tenemos varias ventajas. Es transitorio, como les digo, y puede ser, en el momento en que ya no se necesite, se puede eliminar. El otro es, me han dicho, no científicamente, ni me lo han demostrado con papel ni nada, pero me han dicho que la broca, que es uno de los principales enemigos que tenemos en café, se amaña mucho en el fruto del higuerillo. ¿Cómo nos damos cuenta? Experimentando, haciéndolo. Entonces ese es otro tema que estoy haciendo yo en la Samaria. Estamos sembrando el higuerillo para que nos sirva de sombrío transitorio, y a la vez a ver si es verdad que eso nos va a colaborar con el tema de la plaga de la broca, y entonces ya es otra variante que se nos abre para nosotros poder seguir trabajando, sacando un producto inocuo, un producto que viene de manejos orgánicos y un producto que poco a poco se le está consiguiendo comercialización para poder ayudar, sobre todo en el campo, que en el campo es muy duro trabajar sin tener billete. Venimos trabajando también con productos que nos enseñaron a preparar hace mucho tiempo, pero ya en el momento hay mercado de productos certificados, hechos a bases de humus de lombriz, hechos a base de microorganismos que nos colaboran y nos pueden facilitar más el trabajo en el manejo, sobre todo, que yo insisto mucho, que es en el arreglo de suelos, porque si usted tiene un buen suelo, lo que está encima del suelo debe de estar bueno, ¿cierto? Entonces el tema es ese, insistir sobre todo en el arreglo de nuestros suelos para poder tener unos buenos cultivos. Estamos manejando variedades, sobre todo apuntándole a la taza del café. Hablo de café, que es el tema mío primordial, apuntándole a la taza del café, entonces manejando otras variedades que no maneja Cenicafé. Son cosas diferentes. Cenicafé tiene sus puntos de vista, los caficultores tendremos nuestros puntos de vista, yo tengo mis puntos de vista. El mío es que yo tengo que producir calidad, y si yo produzco calidad de una buena taza de café en un proceso orgánico excelente, yo tengo que demostrarle a la gente de que lo que yo estoy produciendo es bueno, sano y que guste. Hasta el momento lo que venimos sacando a la gente le gusta. El café de la Samaria gusta. Eso me da muestra a mí de que el resultado de lo que yo vengo trabajando es bueno, es un buen resultado, estamos haciendo las cosas bien, y como les digo, requiere de mucho más trabajo, se requiere de más asesorías, naturalmente. Esto no lo hago solo, yo me asesoro bastante, leo bastante, pregunto bastante, porque yo soy caficultor. No soy ingeniero, no soy químico, no nada de eso, entonces naturalmente tengo que estar en ese tema, y por eso de pronto llegará momentos en que hasta me vuelvo cansón. Sí, porque usted pregunta mucho, porque usted tal, sí, pero también hago. Hay mucha gente que uno le dice que hay que hacer, agricultores, hablo de agricultores, hay que hacer esto, aquello y lo otro, y no les parece, no les gusta, por lo que les decía ahora, la inmediatez, los mata la inmediatez. Ellos quieren entrar en el proceso, pero que en cuestión de 6 meses, un año tengan resuelto todo, y así no es. La agricultura requiere de tiempo, y sobre todo si vamos en el tema de salvar nuestros suelos, requiere de mucho tiempo. Estamos trabajando, manejando por tratar de mantener coberturas nobles, que es lo importante para nuestros suelos, sembrando árboles y árboles nativos, ojalá que sean árboles nativos, no traer árboles de otras regiones que aquí no nos van a servir en nuestro proyecto. Necesitamos árboles nativos, que los árboles, donde hay árboles, entonces tenemos vida, tenemos hogares para insectos, para aves, para reptiles, arácnidos, para hongos, y tenemos frutas también, tenemos el mush en el suelo. Entonces estamos trabajando en armonía con el entorno de nosotros para poder sacar adelante, no un proyecto como tal, sino sacar adelante la agricultura, que se debe manejar de esa manera. Debemos de trabajar así. Ahora el señor de Azofrucol decía que el tema químico es lo último que se debe de utilizar. Pues hombre, eso sí, seguro,
Es lo último que se debe utilizar en caso tal de que uno ya esté, pues, hemos atacado tanto las malezas de tantas formas que ya lo único que hay son malezas bravas y pastos. Y eso se pone muy difícil de manejar. Si a alguien en algún momento le toca hacerlo, pues que sea esa vez y nada más. Si nosotros sembramos árboles, si nosotros hacemos manejos culturales, estamos protegiendo esos suelos y estamos evitando que se nos metan otra vez esas malezas bravas y duras de erradicar. Y empezamos a trabajar con malezas nobles, que es lo que nosotros necesitamos. Al momento de nosotros hacerlas limpias, esas mismas malezas nos sirven de abono, son abonos verdes. Y esos mismos nos sirven a nosotros de abono. Y si trabajamos, como les digo, con análisis de suelos físico, químico y biológico, estamos logrando conseguir exactamente qué es lo que hay en ese suelo, qué le hace falta para que nosotros le adicionemos. Es un trabajo duro y es un trabajo que requiere capital también. Si usted se mete a trabajar con químicos es lo mismo, también requiere capital y requiere de mucho más. Cuando nosotros trabajamos orgánico, en la medida en que vamos avanzando, cada vez los costos se van mermando a medida que vamos avanzando, porque cada vez el suelo va a necesitar menos ayuda, lo vamos estabilizando y lo vamos acomodando como debe de ser. Necesitamos sembrar árboles, yo insisto mucho en esto, árboles, por favor, árboles y árboles que sean nativos. Necesitamos sembrar toda clase de árboles para que nos quede fácil que tenga vainas. Me parece que se volvió ya como difícil encontrar una guama en el departamento del Quindío. Se está poniendo difícil. Si quieren comer guamas cuando hagan cosecha, vayan a la finca de la Samaria con mucho gusto. Chachafruto. Ya no se consigue el chachafruto. Yo creo que saben de qué les estoy hablando, que es un chachafruto, ¿cierto? Y ya nadie sabe dónde conseguirlo, ni en el mercado se consigue. En la finca de la Samaria estamos proponiendo porque haya chachafruto. Entonces, todas estas cosas que nos enseñaron, le enseñaron a nuestros padres y que nuestros padres de pronto se dejaron del cuento de camine, apliquemos químicos y monocultivos y tumbemos los árboles y a libre exposición. Bueno, todo este cuento, lo que vino... que el error tan grave que se cometió, estamos bregando a aliviar eso, a que las cosas a nosotros se nos pongan como deben de ser. Y si de pronto nosotros lográramos hablar con un anciano, nos diría que era muy fácil. En aquella época era más fácil todo, hoy en día es más difícil. Hoy en día usted tiene que cumplir calendarios, que en tal fecha tiene que fumigar para la broca, que en tal fecha para la roya, que en tal fecha tiene que aplicar el glifosato, que en tal fecha yo no sé qué, no. Nosotros estamos manejando las cosas muy diferentes, nosotros tenemos que manejar las cosas asociados con el medio ambiente. Si nosotros vemos que se nos están subiendo los arbences, hombre, hagamos un tratamiento pero mecánico. Después de que nosotros tengamos una arboleda bien buena en nuestras fincas, los arbences pasan a segundo plano. Es otro eslabón a los costos que le quitamos. Entonces el tema está en que tenemos que crear conciencia. Hace 15 días el SENA, yo también tengo mis cositas para ir con el SENA, estuvo en la finca mía con una gente, unos cafeteros, y se quedaron aterrados, porque decían que para uno volverse orgánico, una señora me decía a mí que ella ya tenía 70 años y que ella ya no alcanzaba. Y entonces yo le preguntaba que por qué, me dice que porque para desintoxicar el suelo se necesitaba más o menos 20 años y que ella a los 90 años, quién sabe si estuviera y de 90 años no iba a trabajar. Entonces yo le dije que estaba en un error, que eso no era así, que el detalle es que si usted quiere volverse orgánico, si usted empieza hoy, ya es un día menos, ¿cierto? ¿Cuándo termina usted de ser orgánico? Yo pienso que uno no termina de ser orgánico, porque tenemos muchas cosas por hacer, pero entre más nos demoremos por empezar, entonces más nos vamos a demorar en ser orgánicos. Así de sencillo. Si nosotros empezamos ya, es un día menos. Es un día menos para los químicos, es un día más para el orgánico. Si nosotros empezamos a trabajar y le ponemos énfasis, y en lo que yo insisto mucho, si sembramos árboles, entre más árboles sembremos, más ligero le hacemos. Ese tema de que si usted siembra árboles hay demasiado sombrío, y si hay demasiado sombrío le van a mermar las producciones. Estamos hablando de que vamos a producir calidad de lo que sea, pero vamos a producir calidad, alimentos que se puedan consumir, alimentos que no le hacen daño a nadie. Y vienen los valores agregados. ¿Por qué? Porque vienen las certificaciones. Y si usted tiene demasiada sombra, hombre, pode el árbol, no lo tumbe, pódelo, simplemente manejamos podas. Después de que nosotros aprendamos a manejar estas cosas, téngalo por seguro que la agricultura se pone en el punto donde nosotros la necesitamos y en el punto donde seguro nos van a venir a buscar
¿Ustedes qué están haciendo para nosotros hacer? Y eso también tenemos que hacerlo, replicar. Porque es que somos todos. No es solamente la finca La Samaria con su propietario y su familia, no. Quien llegue a La Samaria a preguntar, ¿yo qué hago? Es con mucho gusto que yo les digo qué hago. Pero les advierto, hay que trabajar. Hay que trabajar, pero haciéndole. Nosotros somos de una raza de trabajadores. No entiendo por qué se nos está olvidando. Muchas gracias y espero que de algo les sirva la charla mía. A continuación escucharemos al doctor Julián Adolfo Osorio, ingeniero de alimentos, magíster en ciencia y tecnología de la Universidad del Quindío. Bienvenido. Muy buenos días. Como ya me presentaron, mi nombre es Julián Osorio, soy ingeniero de alimentos. Tengo una especialización en ingeniería de alimentos y bioprocesos de la UNAD de Colombia y maestría en ciencia y tecnología de alimentos de la Universidad Nacional de Colombia. Mi acercamiento con la agricultura orgánica y con el trabajo verde empieza aproximadamente en 1996, cuando tengo la oportunidad de trabajar con el Centro de Investigación, Formación e Información para el Servicio Amazónico en el sur de Colombia. Era una ONG que trabajaba con el Vicariato Apostólico de San Vicente Puerto Leguízamo, que cubría San Vicente del Caguán y Puerto Leguízamo Putumayo. Inicialmente se plantea una alternativa que se denominaba granja familiar amazónica, en la cual se buscaba generar una serie de alternativas a los cultivos ilícitos y a la problemática que sufría la zona del Medio y Bajo Caguán. A la vez también se trabajaba con algunas comunidades indígenas de la región de Puerto Leguízamo Putumayo. El modelo básicamente buscaba generar un espacio de cierta autarquía en las pequeñas granjas del Caquetá y el Putumayo, que se veían fuertemente afectadas por la influencia de la producción de coca, ya que la dependencia de este monocultivo llevó a que los campesinos del sur de Colombia olvidaran la implementación de otros tipos de cultivo de pan coger que les permitieran tener sus fincas no solo con la producción primaria, que era la coca, sino también que tuvieran alternativas de alimentación. Digamos, de esa manera yo tuve mi primer acercamiento a la producción, entre comillas, limpia, porque teníamos un gran problema por el uso exacerbado de productos químicos. Entonces, de esa manera tuve la oportunidad de conocer al difunto Mario Mejía, quien nos hablaba de los cultivos orgánicos, de las semillas Frankenstein, con todo esto de la modificación genética. Entonces partimos del modelo de la chacra indígena y del sistema alelopático que se generaba y que es, digamos, en cierta manera una producción orgánica tradicional que ya viene de nuestra cultura. Con la llegada de los españoles a América se produce la destrucción de todos nuestros sistemas de ingeniería, matemática y agronomía, y se nos imponen los modelos agrícolas que vienen de Europa, desconociendo que los indígenas americanos tenían un sistema para manejo del suelo, específicamente en el caso de los suelos amazónicos, que son ricos en aluminio y que tienen problemas para establecer cultivos permanentes, y razón por la cual se manejaba el sistema de chacra en rotación para que la tierra pudiera recuperar sus nutrientes básicos y restablecer nuevos sistemas productivos, logrando una producción en términos de kilogramo de producto por hectárea que se pudiera mantener en el tiempo. Digamos, ese fue mi primer acercamiento como ingeniero de alimentos a la producción verde. Mi función en ese momento era darle herramientas a los campesinos y cultivadores para el procesamiento básico de esos productos que iban a obtener en la granja. Entonces, ¿qué íbamos a hacer con el arazá? ¿Qué íbamos a hacer con el milpés? ¿Qué íbamos a hacer con el ucuye? Y con toda una serie de frutales amazónicos que se estaban implementando dentro de esta posibilidad que se nos daba. Entonces, digamos que para mí fue una experiencia muy enriquecedora, porque se trabaja con materiales orgánicos del bosque, ¿cierto? Entonces son materias primas que por sí son orgánicas porque son nativas. Entonces simplemente el indígena las aprovechaba en ciertas épocas específicas de cosecha.
A la par con esto quiero mostrarles cuáles son los elementos que en este momento se han consolidado a nivel mundial para certificar un producto como orgánico. Entonces mi charla a lo que refiere es cómo vamos a pasar del orgánico a la planta industrial. Bueno, entonces como les comentaba, la idea es dar como un panorama general de cómo los productos orgánicos pueden llegar de la granja a la planta de proceso. El punto de partida para el análisis que les voy a presentar en este momento es el Códex Alimentario, básicamente el Códex GL32 de 1999. De pronto para los que no conocen, el Códex Alimentario es un organismo internacional que está mediado por la FAO y por otras instituciones como la Organización Mundial de la Salud. En este códex se definen unas normas mundiales para diferentes tipos de alimentos. Por ejemplo, nos dicen los límites máximos de conservantes, los tipos de procesos que se pueden realizar. Y obviamente ya hay un códex específico para los productos orgánicos. Entonces digamos que nosotros como ingenieros, cuando vamos a tomar esos productos que ustedes lograron con mucho esfuerzo elaborar como orgánicos en la planta, debemos tener una serie de procesos adecuados para garantizar que este producto termine siendo orgánico ya en el producto envasado. Entonces básicamente se definen unas directrices tanto para la elaboración, etiquetado y comercialización de este tipo de productos. Entonces este texto lo podemos encontrar obviamente de forma gratuita en internet y es una guía para todos para tener como algunos elementos generales en ese ámbito. Productos producidos orgánicamente. Esto es una definición que saco totalmente del códex y nos dice que es un término de etiquetado que indica que los productos se han producido con arreglo a las normas de producción orgánica y que están certificados por un organismo o autoridad de certificación debidamente constituido. Entonces aquí sale como el primer elemento que debemos tener en cuenta y es la certificación de mis productos. Ya como ustedes lo saben, un producto orgánico debe tener una certificación y una aprobación por un ente definido, que muchas veces entonces nos va a pedir una descontaminación del suelo de 2 o 3 años, o incluso este ente nos va a pedir un pago para poder hacernos este acompañamiento, lo que en cierta manera hoy en día se ve como uno de los limitantes para poder que la agricultura orgánica haya despegado de una manera fuerte en nuestro país. Entonces, uno de los anexos de este documento me habla específicamente de los principios de la producción orgánica para plantas y productos vegetales, que yo creo que ya muchos de los aquí presentes están involucrados en este tema. Entonces nos hablan de los tipos de abonos que yo puedo usar, los sistemas tradicionales de siembra, de cosecha y de manejo de plagas, que digamos ya no es como el campo profundo de mi trabajo y en el cual ustedes ya han tenido algunos conocimientos. Entonces, a lo que yo voy con esto es que ya hay una normativa internacional que reconoce y certifica las formas adecuadas para lograr ese tipo de producción. Como les comenté, esto a su vez está ligado a toda esta serie de agencias certificadoras. Entonces tenemos agencias que se especializan en certificar los productos de la granja o ya los productos que se obtienen a partir de ellos, como en el caso de los cosméticos, ¿no? Porque también tenemos la línea de los biocosméticos. Entonces hay diferentes agencias certificadoras definidas para cada uno de los productos y que en sí son como el punto de partida para yo lograr una etiqueta con una marca de certificación orgánica. Ahora, hay un anexo donde me dicen, ya tenemos unas sustancias que están permitidas para la producción de alimentos orgánicos. Entonces nos comentaba el compañero en la exposición anterior, antes teníamos que hacer todo nosotros, el humus y todo lo demás. De igual manera deriva para la industria alimentaria. Nosotros tenemos que utilizar aditivos, conservantes, en algunos casos azúcar. Entonces todos estos productos ya están definidos por el códex y cuáles son el tipo de productos que yo puedo usar para
que en el momento en que yo lleve ese alimento a mi planta de proceso no arruine todas esas actividades que se han realizado en campo, y con lo que yo hago o con las mezclas o procesos que hago en planta no deteriore esa calidad orgánica del producto. Entonces, para esto debe también usar un grupo de sustancias permitidas, de manera tal que logre un tipo de producto como este. Aquí les estoy mostrando básicamente una mermelada de frambuesas orgánica que fue edulcorada con stevia orgánica, y obviamente tiene tiene 3 sellos de certificación que garantizan que el producto es orgánico. Entonces, de esa manera ya vemos cómo hemos logrado sacar las fresas y las frambuesas del cultivo, ponerlos en un empaque y llevarlos al mercado como entraría cualquier producto de la agricultura o los procesos normales, obviamente con la ventaja de precios y de selección preferente de los consumidores que buscan cada vez un producto que no me esté llevando residuos de pesticidas o de metales pesados a mi alimentación. De igual manera, sucede para el ganado y los productos pecuarios. En nuestro país ha habido como un mayor desarrollo a nivel del sector ganadero que del sector hortifrutícola. Es por eso que ya en Colombia podemos encontrar la leche o la marca del origen que sacó la Central Lechera de Manizales, que en este momento ya tiene su leche orgánica puesta en el mercado colombiano, y la podemos comprar en Olímpica, Carulla o en cualquier otro supermercado. Entonces, digamos que ya estos son evidencias de cómo hemos logrado pasar los productos orgánicos de la granja a la góndola. ¿Qué sucede? Que obviamente nuevamente es un extracto del códex, es un anexo que me define cómo debe ser el ganado y los productos pecuarios para que cumplan las condiciones de producción orgánica. Entonces nos dice que cuando se mantienen animales para la producción orgánica, estos deberán formar parte integrante de la unidad de la granja orgánica. No puede haber producción de lácteos o de cárnicos orgánicos si no viene de una granja orgánica, ¿cierto? Entonces es totalmente complementario. Y este está relacionado en los aspectos de cría, manutención, y deberá ajustarse a las directrices que nos brindan en ese códex. Aquí vemos otro de los productos de la Central Lechera de Manizales, que es el queso mozzarella con denominación orgánica. Y vemos las correspondientes certificaciones que son obligatorias en el mercado para poder que yo defina ese tipo de producto. Entonces ahí vemos como las 2 grandes líneas que nosotros como ingenieros de alimentos podemos atacar, bien sean los productos de origen vegetal, los productos de origen pecuario o sus derivados. Aquí vemos un ejemplo de carne orgánica molida. Esta sí la encontramos en el mercado americano. Es una carne Kirkland que viene básicamente molida y con certificación de la USDA. Aquí también tenemos un corte ya entero de carne orgánica con las correspondientes certificaciones. Y básicamente lo que tiene este producto es simplemente un corte y empacado al vacío para llevar a la góndola de los consumidores. Entonces, en términos de alimentos ya se ha logrado, ya tenemos los productos orgánicos en las góndolas de los supermercados y en tiendas especializadas. Básicamente, ¿cómo logramos llegar allá? Respetando el proceso orgánico que se realizó durante la producción, mediante el uso de aditivos químicos naturales que se encuentren también debidamente certificados como producción orgánica. Listo. Obviamente, como les comenté, también el códex nos dan unas directrices para almacenamiento, transporte, elaboración y envasado de esos alimentos. Entonces ya el procesador, el técnico de alimentos, el ingeniero químico, el encargado de la planta debe adaptarse, o la persona que tenga su planta, porque puede ser una persona natural, debe ceñirse a estas normas y a las directrices que nos dan para poder garantizar elaborar un producto orgánico. En 2008 en nuestro país, la Corporación Colombia Internacional tenía certificadas 35 empresas con capacidad de producción orgánica, ¿cierto? Estamos hablando de hace 11 años.
Este número ha venido creciendo. Aún así, hay grandes inconvenientes para que estas empresas como que se disparen económicamente. Según un reporte de la revista Dinero para este año, los mercados orgánicos están ahí, pero no han despegado. No han despegado fuertemente en nuestro país. ¿Por qué no han despegado fuertemente en nuestro país? Por la falta de apoyo al pequeño agricultor. Son 3 años que yo tengo que tener un lucro cesante para poder ganar. Y muchas veces los que están en estos proyectos son personas enamoradas de la vida y no capitalistas. Entonces, no tienen la cantidad de recursos para poder invertir durante 3 o 5 años para esperar los frutos a tan largo plazo. Y es muy difícil tener sistemas mediados. No, tengo media finca en producción orgánica y la otra media en tradicional mientras salgo de lo uno, ¿no? Porque entonces estoy contaminando mis suelos, ¿cierto? Entonces, ese es uno de los problemas que tienen. Poder tener un lucro cesante durante más de 3 años para poder obtener resultados. Y el segundo problema son los costos de las certificaciones internacionales, son demasiado altas. Entonces se suman a ese lucro cesante de 3 años una alta inversión para que certificadores internacionales se desplacen a mi finca o se desplacen a mi planta con los costos que eso implica y que los tengo que tener, como les dije ya, cesantes por 3 o 4 años. Entonces esos han sido uno de los grandes inconvenientes. A pesar de eso, uno de los mejores comercializadores en Colombia, que está en Bogotá, dice que de 2014 a ahora sus ventas se han triplicado. Pero obviamente, ¿qué pasa? Ellos están importando productos orgánicos o están comprando los productos orgánicos. No están embebidos en el problema de producirlos y pelear en un mercado. Básicamente son comercializadores. Hay otras alternativas. Entonces, en los cárnicos necesitamos especies como materias primas. Entonces, podemos elaborar no solo alimentos, sino materias primas orgánicas que ya están en el mercado. Aquí les estoy mostrando una marca comercial que se llama Simply Organic y que tiene, aquí vemos sal de ajo, tiene pimienta, tiene paprika y tiene picante. Esta misma empresa ya nos está distribuyendo saborizantes orgánicos para los ingenieros de alimentos. Entonces tengo extracto de almendra, extracto de vainilla y saborizante de vainilla. Entonces vemos cómo ya el pool se está abriendo. En Colombia nomás, Incauca tiene el azúcar orgánico. Entonces yo tengo un azúcar con el que puedo preparar mermeladas orgánicas. O si tengo una producción de panela orgánica, ya tengo el azúcar para continuar elaborando los productos orgánicos. Entonces ya se vuelve un complemento entre los procesos básicos y los criterios que yo debo tener en mi planta de proceso para lograr un alimento orgánico. Y no solo están los alimentos. Por aquí vemos la ropa orgánica. Para mí fue un boom cuando visité Brasil y ver que dentro de una de las grandes plazas de mercado de Sao Paulo hay una pequeña plaza interna de solo orgánico. Y en esa pequeña plaza interna de solo orgánico encontré desde buzos, camisetas, sacos, vinos, huevos, casi todos los productos básicos de la canasta familiar en un pequeño mercado. Estoy hablando de 1999 aproximadamente. En ese momento en Brasil ya estaban saliendo de la onda de la agricultura orgánica para meterse en la agricultura biodinámica, ¿no? Donde también tenemos elementos cosmogónicos y de pensamiento al momento de producir este tipo de alimentos. Entonces ya vienen las estaciones de la luna, el respeto por el suelo, en cierta manera lo que nos enseñan los mamas de la Sierra Nevada de Santa Marta, hacer los pagamentos por el agua, por todos los recursos que la naturaleza nos está brindando. Entonces ya es otra nueva dinámica de agricultura y de producción, que era la agricultura biodinámica, que me llamó muchísimo la atención, y encontrar un pequeño mercado donde estaban todos estos elementos combinados. Entonces no solo el algodón, ya en Italia tenemos la biolana, lana producida a partir de ovejas orgánicas. Entonces miren que no solo nos quedamos en alimentos, ya es todo un amplio pool de productos que podemos encontrar en el mercado, y sin tener en cuenta los productos cosméticos, ¿cierto?, que ya también están teniendo un auge muy fuerte. Entonces de esa manera termino mi charla y doy a todos las gracias por su atención. Muy amables.